paso, marche. Media vuelta a la derecha. A la izquierda. Armas al hombro. De frente, doble variación, derecha. Marche. Descanse sobre las armas. A la derecha. De frente. Un paso. Marche. Media vuelta a la derecha. A alinearse. Muy buenos días a todos. No estaba prevista la intervención de nadie, pero por eso no tenemos megafonía. Agradecer a todos los asistentes su presencia en este día tan otoñal que no sabíamos si nos iba a permitir gozar pues, de este acto. Muchas gracias a la Asociación de Voluntarios de Recreación por venir a Ocaña no a celebrar una derrota, sino a homenajear a aquellas personas que dieron su vida, a esos ocañenses que dieron su vida pues por nuestra patria, por España y por Ocaña. Muchísimas gracias, tenéis las puertas abiertas hoy y siempre para venir a este día pues tan emotivo, que espero que sea un inicio de una larga trayectoria histórico-cultural de la asociación aquí en Ocaña. Muchísimas gracias también a los jóvenes que nos acompañan con sus tambores y que amenizan este acto. También quiero aprovechar para invitarles a todos a la inauguración de la exposición que vamos a tener a continuación en la Casa de la Cultura de su autor Paco Vela, que nos acompaña esta mañana, y a la presentación esta tarde de su libro sobre el desastre después de la batalla. Muchísimas gracias a todos y vuelvo a recordar que no estamos homenajeando una derrota, estamos homenajeando a nuestros ocañenses que lucharon en la batalla de Ocaña. Muchas gracias a todos y les dejo con Florencio. En primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí en un día tan lluvioso. Dar las gracias a los compañeros de la Asociación de los Desastres de la Guerra de Móstoles, que ellos requerían 2 regimientos, pero les he pedido que vinieran de franceses para que tuviéramos la oportunidad de poder contemplar cómo iban algunas de las tropas imperiales. Nosotros somos la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid, ustedes ya nos conocen por aquello de la procesión del Lunes Santo, pero nosotros no nos dedicamos solamente a tema profesional, sino que nosotros acudimos o recreamos batallas y acudimos a actos donde se homenajea a los españoles que en aquella época, hace ya 200 años, pues más de 200 años, pues dieron su vida por España, ¿vale? Como muy bien ha dicho la señora alcaldesa, nosotros no venimos a celebrar una batalla, sino a conmemorar. Y conmemorar significa recordar. ¿Recordar a quién? Recordar a aquellos españoles que hace 200 años se vieron invadidos por Napoleón Bonaparte y dijeron que no. Dijeron que ellos querían a su propio rey, que querían sus propias leyes, que no querían que nadie se les impusiera. Ahí, aquí en el campo de batalla de Ocaña, murieron 6.000 españoles. A ellos les debemos el que hoy, entre otros muchos, España sea independiente y sea un país libre, no ocupado por
por las hordas francesas, en este caso de Napoleón Bonaparte. También estamos aquí para homenajear a aquellos ocañenses que hace 200 años, 203 años, en un día tan lluvioso como hoy, sufrieron las intempestades de una batalla cruel, de una batalla donde murieron más de 10.000 soldados, donde hubo saqueo, donde bueno, se produjeron muchos actos terribles que en la memoria de nuestros antepasados quedaron marcados a fuego. Nosotros estamos aquí para decirles que no les olvidamos, que su memoria está con nosotros y que ellos, ahora que por ejemplo en los tiempos que estamos, España, bueno, pues atravesamos una grave crisis, ellos creo que son el mejor ejemplo en el que la podemos mirar, porque ellos, bajo ninguno de los conceptos, se rindieron, jamás se rindieron a Napoleón Bonaparte. Perdimos muchas batallas, efectivamente, pero ellos jamás se rindieron. Y simplemente, pues, como muy bien ha dicho la señora alcaldesa, invitarles a ustedes a la exposición. Ya en la Casa de la Cultura lo que haremos, si el tiempo nos lo permite, es explicarles a ustedes cómo eran los uniformes, explicarles un poco de la uniformidad y les explicaremos, haremos unas descargas de fusilería y les explicaremos cómo se combatía ahí en aquella época. Espero que el tiempo acompañe. Vamos a colocar ahora mismo una corona de laurel en recuerdo de los soldados, tanto imperiales, que se batieron noblemente contra los españoles, y por ello están aquí representados por los compañeros de Móstoles, como por los españoles, por los ocañenses que sufrieron las inclemencias y la dureza de lo que es una batalla. Muchísimas gracias a todos. ¡Atención! ¡Armas al hombro! ¡Presenten las armas! Prepárense para cargar. ¡Armas! ¡Carguen a discreción!
Prepárense para disparar. ¡Armas! ¡Apunte! ¡Fuego! ¡Retiren! ¡Armas al hombro! Descanso sobre las armas. Dime que suena mucho. Con esta salva hemos terminado el acto en homenaje a los caídos por España en la guerra de independencia. Muchísimas gracias a todos por venir y ahora les esperamos que vengan y nos acompañen en la Casa de la Cultura. Les pondrá don Francisco de la Santiago su estupenda lanza. Y no es porque es amigos. Pues nada, señora alcaldesa. Nada, encantado de estar aquí, sobre todo yo. Nosotros somos la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid, una asociación creada hace 10 años, en el 2002, y hemos recreado el Regimiento de Voluntarios de Madrid. El Regimiento de Voluntarios de Madrid, perdonad que os vaya un poco de prisa, más que con las nubes y tal, no sé si va a ver. Es un regimiento creado después de la victoria de Bailén, en el que se anima a la gente de Madrid para que se aliste a luchar contra el invasor francés. El uniforme que lleva el primer regimiento de voluntarios de Madrid es el uniforme que hereda de voluntarios de Estado, que son los que se sucederán en la jornada del 10 de mayo en el Parque de Monteleón junto a los artilleros. Este uniforme, que es el del primer voluntario de Madrid, según el voluntario de Estado, es un uniforme conforme al Real Decreto dado en Aranjuez en 1805. Como ven ustedes, el blanco es el primer uniforme del primer voluntario de Madrid y el azul es el del segundo voluntario de Madrid. Voy a pasar a explicar rápidamente cómo iba uniformado el primer regimiento de voluntarios de Madrid. En aquella época las arcas estaban, pues como ahora, bastante jorobadas, y entonces se da orden para que el paño, que era azul, vuelva a ser blanco. Ello hace que la fabricación de los uniformes se barate. Conforme a la época, empezaré por la parte de arriba, la infantería de línea, antes de nada, se componía de los granaderos y los fusileros. Mi compañero Germán va de fusilero y yo voy de granadero. Luego explicaré un poco las características. Los granaderos eran la élite de la infantería de línea. El compañero Germán viste un gorro de unicornio con pluma roja y sobre todo esto es muy importante, porque si ven la escarapela nuestra es roja, mientras que la de los compañeros que van vestidos de franceses llevan la tricolor. Esta escarapela, el color rojo, es el que hay siempre identificado a España, tanto desde la época de los tercios. Luego lleva un bicornio, conforme a la época, y lleva una casaca que lleva una solapa de color carmesí, lleva los vivos y los puños también del mismo color de la divisa. Lleva un chaleco y posteriormente el compañero se ha puesto una faja. La faja era una cosa muy habitual en aquella época, era algo así como el pantalón, porque en aquella época los bolsillos no había bolsillos y entonces todo se metía en la faja, tanto la navaja para pelar la fruta, como para el tabaco, como para el mechero y demás. Lleva un calzón y no el pantalón. La diferencia entre el calzón y el pantalón es que el calzón va justo hasta la media pierna. Luego después se complementaría con una media y en la vida diaria el soldado llevaría una alpargata. La alpargata es prácticamente hasta el siglo XX el uniforme de diario de los soldados españoles. Cuando estamos en marcha, lo que se hace es proteger la pierna con una polaina, en este caso es de color negro. En el cuello llevamos la flor de lis, porque los borbones, que es el símbolo de los borbones, y nosotros somos un ejército borbónico. Mi compañero va vestido de soldado raso, fusilero raso, y yo voy vestido de granadero. Granadero llevaban como rasgo principal
Este borde que ven ustedes, que es una mitra, en forma de mitra, y por detrás lleva una manga bordada en el que va grabado el escudo del regimiento, porque los regimientos normalmente solían tener el escudo de la localidad donde pertenecían, el de Ceuta, el de Toledo, Madrid, y es una manga exclusivamente que se da en esta época solamente en los granaderos españoles. Esa manga bordada es algo exclusivo solamente de los granaderos de España, de esta época. Yo he formado de sargento segundo de granaderos. ¿Por qué? Pues porque llevo dos charreteras del mismo color de la divisa, pero una de ellas, ven ustedes que no tiene fleco. Una sí y la otra no. Si las dos tuvieran flecos, yo sería un sargento primero. Luego a continuación, también en la manga, como distinción, yo llevo unas sardinetas, que era también y la granada en el faldón, que nos diferencia de los fusiles. Después de la batalla de Uclés, el primero de voluntarios de Madrid queda totalmente destruido. Tanto es así que apenas de los 500 y pico soldados apenas quedan una cincuentena en la derrota de la batalla de Uclés. En el camino que va desde Tribaldos hasta la villa de Uclés van quedando casi cerca de 450 soldados. Lo que se hace es, con ese resto de soldados, lo que se hace es formar un segundo de voluntarios del regimiento de voluntarios de Madrid. Y entonces el primero ya queda totalmente ya para la historia. El segundo de voluntarios de Madrid tiene su bautismo de fuego prácticamente en la batalla de Somosierra, donde bueno, pues, hacen lo que pueden como ante el mismísimo Napoleón, pero están mal avituallados y están mal uniformados y sucumben ante el ímpetu de la carga polaca de Somosierra. El segundo de voluntarios de Madrid, que tengo aquí, ven ustedes que es un corte. La casaca es totalmente diferente, es una casaca solamente simple, con una botonadura simple, para ahorrar costes. Hay quien defiende que esta casaca, no sé por qué me miras, Pablo, está tomada a los franceses que salieron huyendo de Madrid después de Bailén, y entonces lo que se hace es habituar con casacas de francesas a las tropas españolas, porque ahí se aramplaba con todo lo que había y con todo lo que podía haber. Él sí usa pantalón largo, a diferencia del compañero del primero que lleva el calzón, y lleva unas polainas cortas. Esto que ven ustedes aquí, el compañero va vestido de granadero. Los granaderos solían llevar un mechero porque en el costado llevaba una bolsa llena de granadas. Entonces en los asaltos lo que se hacía era prender la mecha, dejar la mecha encendida, por estos orificios la mecha estaba siempre prendida para luego poder prender la mecha de granadas y poderlas lanzar ahí a los compañeros. A diferencia del compañero Germán, él sí lleva un chacó de claro tipo francés con la escarapela española y un pompón y una bordonadura. El día a día de los soldados pues solían llevar una bolsa de pan, una bolsa de costado de pan, que era donde se metía el pan o la galleta dura, el poco o un trozo de tocino que seguramente les tendría que valer para 3 o 4 días. Por lo cual ustedes pueden entender que la alimentación no era precisamente el fuerte del ejército español. Germán, ¿puedes dar la vuelta? Como ven ustedes, esto es una mochila de piel de cabra, de piel de cabra original. Y bueno, pues el compañero en este caso lleva una manta para el crudo invierno para poderse tumbar, y lleva una cartuchera que es donde van alojados los cartuchos que disparará en la batalla. Solían ser unos 20, unos 30 cartuchos, lo que se solía disparar cuando se podía disparar. Bueno, muchas gracias, Germán. Y no sé qué hora tenemos, ¿me puede decir la hora, por favor? La una. Demasiado rápido. Y bueno, pues simplemente estos son los dos uniformes de nuestro regimiento, y bueno, los hemos traído aquí como muestra para que ustedes tuvieran la oportunidad de contemplar las diferencias entre el ejército que empieza, el ejército que comienza la guerra de independencia, que es el compañero Germán, y cómo más o menos suele terminar el ejército español, muy habituallado por las ayudas inglesas. Eso sí, no se dieron gratis, sino que luego les estuvimos pagando durante bastantes años.
A continuación, los compañeros de la Asociación Los Desastres de la Guerra van a explicar un poco el uniforme y de qué van vestidos. Así que muchísimas gracias a todos. Buenos días, amigos. Nosotros pertenecemos al Regimiento de Infantería de Línea de los Voluntarios de la Patria. En este caso, venimos de franceses, concretamente del regimiento de la Media Guardia Francesa. Este águila, el águila de la cartuchera, significa la Media Guardia. Cuando alguien entraba, se incorporaban al ejército francés, eran la joven guardia. Después de 3 combates, pasabas a ser la Media Guardia. Por lo tanto, ya la Media Guardia eran tropas de élite. Concretamente, la Media Guardia, tristemente, estuvo en los hechos del 2 de mayo en Madrid, estuvieron fusilando españoles, y otro de los gestos, otro de los símbolos de que ya tenían categoría, es que podían llevar un botón desabrochado. Eso ya significaba que eras élite. Para no extenderme mucho, y además es un tema que, hombre, no me gusta hablar mucho de los franceses, de la Media Guardia, pero lo que es curioso es que después, normalmente es importante, no existía la intendencia, menos la galleta. Todos los días, a la puesta del sol, cada compañía, cada grupo salía a pillar lo que podía. Había que cenar, había que comer. Lo que sí ocurría es que después de una batalla, como tristemente ocurrió aquí, entonces sí que se comía. Porque después de una batalla había caballos muertos, había mulos, había burros, y entonces era bastante corriente. Aquí no hay ninguno con coraza, no somos ninguno coracero. La coraza francesa iba forrada por detrás de piel. La coraza inglesa era de acero inoxidable, de forma cóncava. Entonces, después de un combate, lo normal era hacer una lumbre, ponían una coraza de forma convexa, echaban agua, echaban carne de caballo, echaban pólvora y se lo zampaban. Es así. Yo no sé más que puedo decirles. Una arma típica del ejército francés es el briquet, que es una bayoneta. Un sable se utilizaba para todo, para escarbar, cuando hacía aire para hacer un hueco en el suelo, e incluso para enterrar a un compañero. No sé nada más que decirles. Yo, por mí, estoy encantado de estar aquí en compañía de ustedes y muchas gracias por su invitación. Algo muy importante de los ejércitos de aquella época, como son los tambores. Los tambores y los pífanos eran, bueno, pues los que marcaban el paso, los que daban las órdenes, y sin ellos los ejércitos no. Pasa aquí con la compañera Alicia, que va hoy vestida de pífano. Hola. Yo soy un anacronismo, las mujeres no estaban en el ejército, lo que pasa es que bueno, son otros tiempos y ahora se nos deja de soldados, realmente no había. Los músicos llevaban el uniforme, se dice uno del primero y otro del segundo. A ver, poneos delante de los soldados que corren la fuerza. Claro, bueno, el uniforme de los músicos era como el de los soldados, pero llevaban los galones de músico, que son estas cintas que se ven. Este es del primero, ya se ve, este del segundo. Esto significaba además que no eran rasos, sino que tenían una categoría como las de los cabos, lo que significaba que efectos de avituallamiento y de soldada, pues siempre tenían un poquito más de beneficio que el soldado raso. Eran gente joven, que todavía no podía entrar al ejército, había que tener 16 años, y eran muy importantes en la batalla y en todo, porque claro, ahora tenemos este aparato que estoy usando yo, en aquella época no había. Entonces era a través precisamente de pífanos y tambores donde se daban las órdenes, orden de ataque, orden de retirada, todas. Entonces en
las batallas se les ponía detrás para que precisamente no murieran fácilmente, que naturalmente caían también, y con eso los jefes conseguían pues que los ejércitos se movieran y se enteraran, porque a gritos no se conseguía tan fácil. En cambio los desfiles siempre van delante. ¿Alguna cosa quieres señalar? Bueno, sí, ellos llevan lo que se llama el gorro cuartelero. Lo tienen todos los soldados, cuando están en el cuartel siempre van con gorro. En aquella época el descubierto era una cosa impensable y siempre se llevaba o el gorro que se llevaba cuando se iba más elegante o el cuartelero. Estos gorros tienen una función. El unicornio, por ejemplo, es un gorro muy incómodo, que no quita el sol, que no, en fin, no es un gorro cómodo y sin embargo tenía el sentido de que cuando te iban a dar con la espada era duro y por lo menos te servía para evitarlo un poco. En el caso del chaco, los chacos son durísimos, son como una especie de coraza. O sea que realmente esto era lo que los medievales llevaban de hierro y servía para eso, para cuando te atacaban con los sables o con los buques, para por lo menos intentar defenderte. Y ahora vamos a hablar de las armas. Muchas gracias. Bueno, les vamos a explicar un poco cómo es el fusil. Las armas de fuego pues comenzaron en el siglo XVI y empezaron los arcabuces, que cargaban también armas de avancarga, se carga por delante, pero se prendía la pólvora con una mecha. Luego ya a finales del 18, principios del 19, que son estas armas, pues la novedad es esta llave de chispa. ¿En qué consiste? Pues consiste en esta llave que va controlada por el gatillo y donde tiene una piedra de pedernal afilada y una pieza de acero que se llama rastrillo con la que choca el pedernal y provoca una chispa. Esa chispa va a prender un poquito de pólvora que se pone en esta zona que se llama cazoleta. Y ahí habrá un fogonazo. Esta zona que se llama la cazoleta, hemos dicho que se pone un poquito de pólvora, está conectada con el interior del cañón por un agujerito que se llama oído. Aquí este cañón, que es de una sola pieza, lógicamente fundido, aquí tiene las paredes mucho más gruesas que en esta parte. En el interior es todo del mismo diámetro, pero luego por el exterior, aquí como va a haber mucha más presión en el momento de la explosión, aquí las paredes son mucho más gruesas. Entonces la chispa pasa adentro y aquí, ¿qué es lo que se hacía? Como han explicado antes, en la cartuchera se tenían los cartuchos. Los cartuchos estaban rodeados, o sea, hechos de papel. Se necesitaba normalmente con 2 dientes. Una de las condiciones que se les pedía a los que querían formar parte del ejército, tenían que tener al menos 2 dientes alineados para poder morder y romper el cartucho de papel. Una vez abierto el cartucho, como decíamos, se echa un poquito de pólvora en la cazoleta. El resto de la pólvora se vierte en el cañón. Hemos dicho avancarga, se cargan por la parte de adelante. Estos, como son de fogueo, no tienen bala. Estos cartuchos, además de la pólvora, iba aquí al final la bola de plomo. Se metía el cartucho, lo que quedaba del cartucho, el papel, con la bola de plomo. La baqueta sirve para para deformar este trozo de papel y entonces se queda como un taco a presión, de manera que una vez baqueteado se podía, lo más importante de estas armas es volver a guardar la baqueta en su sitio, porque si dejamos la baqueta, disparamos, vale, podemos atravesar a un enemigo, pero ya no volvemos a no podemos volver a cargar el arma. Entonces era muy importante poner la baqueta en su sitio. Una vez, como hemos dicho, que estaba ya aprisionado el papel, aunque volquemos el fusil, ya no se cae la bala ni la pólvora. ¿De acuerdo? Entonces ahora mismo ya tenemos cargado el mosquete.
estábamos en seguro, ahora vamos a disparar. Bueno. Eso es atención. ¿Qué precisión tenían? Bueno, estas armas normalmente, según se han obtenido pues datos de la época, pues solían fallar, pues a lo mejor 1 de cada 4 o 5 disparos pues fallaba, ¿no? Por el mecanismo, pues porque la piedra se iba rompiendo, no hacía buena chispa, el oído se iba tapando, etcétera, pues tenían fallos. Entonces, además de tener fallos, luego pues tampoco tenían ni mucha precisión ni mucha distancia de tiro efectivo. ¿Por qué? Porque claro, como es de avancarga y tenemos que meter la bala por el cañón, no puede ser exacta el diámetro, entonces queda entre el diámetro de la bala y el diámetro del cañón queda hueco, de manera que cuando explosionan los gases, sale la bala con mucha fuerza, pero muchos de esos gases se desperdician alrededor del cañón y no tiene tanta distancia efectiva. Por eso se decía en las batallas que había que esperar para disparar a ver el blanco de los ojos del enemigo. Luego, ¿qué más? Sí, también decía que tampoco tiene demasiada precisión de puntería porque son armas de ánima lisa. No va estriada, ya hemos dicho que la bala es un poquito de menor diámetro y entonces no coge ese giro en la salida y entonces no corta el aire con la misma precisión que la bala habitual. Hemos dicho antes que éramos infantería de línea. Las batallas entonces el número de disparos por minuto pues podría ser 3 disparos por minuto, los soldados muy avezados ya, sin estados. Decíamos que las batallas se formaban en línea, como ya para aprovechar, o bueno, como no tenían mucha precisión, pues disparaban muchos a la vez para acertar, para que el blanco fuese mayor. Y cuando se iban acercando las líneas, que muchas veces se hacían un par de descargas y un ejército que viese que tenía bajas veía al otro que era más numeroso, pues el ejército, la mitad salía huyendo y tal, y se había terminado la batalla. Había veces que había cuerpo a cuerpo con las armas. Entonces se usaba, eso era pocas veces, un elemento adicional que es la bayoneta. Entonces la lucha cuerpo a cuerpo. Lo que sí se usaba en la lucha del cuerpo a cuerpo con bayoneta, ha habido pocas batallas en las que se ha tenido que utilizar, pero esto sí se usaba mucho como protección ante una carga de caballería. Una carga de caballería, un jinete con el sable desenvainado a cierta altura y a la velocidad con que venía, pues la infantería estaba muy desprotegida. Entonces formaban, cuando veían que venía una carga de caballería, formaban en cuadro, en una formación en vez de en línea, que era la habitual para disparar, en una formación cerrada para protegerse de los caballos. Si se ponían una formación en la que había 2 o 3 infantes de fondo, pues si se ponía uno rodilla en tierra, otro y otro detrás de él, así, formando una barrera con las bayonetas que impedía que los caballos pudiesen cargar contra la formación. Eso era una protección contra la carga de caballería, que fue un arma que en esa época fue muy efectiva, aparte de la artillería, por lo menos. ¿Alguna cosa más? Si tienen alguna pregunta o algo más, muchísimas gracias. Sí, están primero las tropas imperiales, luego hemos colocado algunos ingleses que aparecieron en la batalla para mostrar un poco todo el elenco de gente, y luego al final, pues todo lo que es el trofeo. O sea, es un poco, más que el orden, un poco, digamos, la presencia
tropas. Todas estas tropas sí que estuvieron aquí en Ocaña, los lanceros polacos de Vístula, la infantería, en este caso ligera, dragones, una auténtica maldición para el ejército español, las divisiones de dragones. Aquí está Napoleón, que no estuvo en Ocaña, pero sí que estuvo en España. Estuvo en España en la carretera de Burgos, de Massa a Madrid, pero luego persiguió a los ingleses por la carretera de Coruña. No llegó a Ocaña, pero estuvo cerquita de Ocaña. Igual que los alemanes, aliados alemanes y holandeses, están ahí, están aquí. O sea, muchos de estos dibujos son de gente que estuvo aquí. Holandeses, esta caballería, alemanes. A continuación, hay unos pocos ingleses que no estuvieron en Ocaña, pero sí estallan de paso, porque la Andalucía pues, fue el punto de inflexión de la batalla de Ocaña. Ocurrió aproximadamente, pues, por aquí aproximadamente. Donde está Laci, que es esta división, ahí fue donde ocurrió el primer, digamos, después de la batalla de Ocaña, eso también representa ya, digamos, el último momento de la misma, cuando ya la tropa prácticamente había, no digo desertado, había salido corriendo porque no tenía ni instrucción, ni tenía equipo, ni tenía disciplina para combatir. Y en la huida, muchas unidades españolas se vieron abocadas a tener que tirar a puro brazo de los cañones. O sea, ese cañón pesa 2.000 kilos. 2.000 kilos, y no es broma, ¿eh? O sea, ese cañón pesa 2.000 kilos y hay documentos de cómo muchos soldados españoles intentaron salvar piezas así, tirando de ellas, pues se llama a prolonga, se llama, pero que lamentablemente luego, como no hubo tiros de mulas para recogerlos, quedaron abandonados. Estas son las armas más cortas de caballería que se llevaban colgadas de un correaje y no sé si había, se llevaban o bien en la silla, atravesados, o de un correaje colgado, por eso eran más cortos, porque no tienen el suelo. Espadas, sables de caballería y las pistolas eran más bien adornos, no servían para nada en combate, no tenían ni alcance ni precisión para servir en combate. Tropas preferentes, se llaman compañías preferentes, eran gente, digamos, más alta, gente más veterana, más disciplinada, tenían siempre el mejor equipo investigado. Tambor con otro uniforme, pero al fin y al cabo también la parte corta de los músicos, claro.